Imagina por un momento que eres un soldado persa en el año 479 a.C. Has conquistado naciones enteras, has visto arder ciudades milenarias y has marchado junto a un ejército tan vasto que bebía ríos enteros hasta secarlos. Tu imperio se extiende desde las arenas del desierto egipcio hasta las montañas heladas de Asia Central. Nada ni nadie ha podido detenerte. Y sin embargo, mientras el sol se eleva sobre la llanura de Platea, algo te hiela la sangre. En el horizonte, avanzando con una precisión que parece sobrenatural, 10.000 espartanos marchan hacia ti, y en sus ojos puedes ver algo que jamás habías contemplado en ningún enemigo. No es miedo, no es duda, es sed de venganza. Un año antes, en el angosto paso de las Termópilas, 300 espartanos junto a un puñado de aliados griegos habían desafiado a todo el poderío persa. Murieron hasta el último hombre, pero su sacrificio se había convertido en una herida abierta en el corazón de Grecia. Leónidas, primero, el rey guerrero, había caído luchando hasta que su cuerpo quedó irreconocible. Los persas, en un acto de crueldad suprema, habían decapitado su cadáver y exhibido su cabeza como trofeo. Pero lo que Jerjes I no comprendió, lo que ningún tirano oriental podía entender, era que al matar a esos 300 hombres no había eliminado una amenaza. Había encendido una llama que consumiría a su propio imperio. Los números de lo que está a punto de ocurrir desafían toda lógica militar de la época. Grecia, una tierra fragmentada en ciudades-estado que se odiaban entre sí, logró reunir aproximadamente 110.000 hoplitas. Esparta, una ciudad de apenas 8.000 ciudadanos guerreros, envió una fuerza de 10.000 hombres, incluyendo a sus temidos espartiatas y a los periecos que luchaban a su lado. Frente a ellos, el ejército persa de Mardonio contaba con cifras que los historiadores modernos estiman entre 120.000 y 300.000 soldados. Era David contra Goliat, pero este David había entrenado toda su vida para este momento. Lo que vas a presenciar en los próximos minutos no es simplemente una batalla. Es el momento exacto en que el curso de la civilización occidental quedó decidido para siempre. Si los persas hubieran vencido en Platea, no existiría la democracia ateniense que conocemos, no habría florecido la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, y probablemente tú y yo estaríamos viviendo en un mundo radicalmente diferente. ¿Cómo consiguió un puñado de ciudades griegas derrotar al imperio más poderoso que el mundo había conocido? ¿Qué estrategias, qué errores fatales, qué momentos de heroísmo brutal determinaron el destino de millones? ¿Y qué oscuros secretos esconden los campos de Platea que los historiadores apenas se atreven a mencionar? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de entender la historia militar. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te atrapa, si sientes que merece la pena conocer estas historias que forjaron nuestro mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Dale like a este video, compártelo con ese amigo que ama la historia tanto como nosotros y déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Eres de España, México, Argentina, Colombia? Me encanta saber que esta comunidad crece cada día. Y si llegamos a 100 likes, te prometo que traeremos más contenido épico sobre las batallas que cambiaron la historia. Ahora sí, adentrémonos en la llanura de Platea. El eco de las Termópilas retumbaba en cada rincón de Grecia como el bramido de un dios enfurecido. En el verano del año 480 a.C., el mundo había contemplado algo que jamás debería haber sido posible. 300 espartanos, junto a aproximadamente 1.300 guerreros de otras polis, habían detenido durante 3 días completos al ejército más numeroso que la humanidad había reunido jamás. Los números exactos de la fuerza persa siguen siendo objeto de debate entre historiadores, pero las fuentes antiguas hablan de cifras que oscilan entre 150.000 y más de 2 millones de soldados. Incluso las estimaciones más conservadoras de los estudiosos modernos sitúan al ejército de Jerjes I en al menos 150.000 hombres. Contra ellos, un puñado de griegos había decidido que existían cosas más valiosas que la propia vida. Leónidas. Primero sabía perfectamente que marchaba hacia su muerte cuando abandonó Esparta con sus 300 guerreros cuidadosamente seleccionados. La tradición cuenta que eligió únicamente a hombres que ya tuvieran hijos varones vivos, asegurando así que sus linajes no se extinguirían con ellos. Este detalle, aparentemente menor,
revela la mentalidad espartana en toda su crudeza. No iban a defender un paso de montaña, iban a escribir con su sangre un mensaje que resonaría a través de los siglos. Cuando la esposa de Leónidas, la reina Gorgo, le preguntó qué debía hacer en su ausencia, el rey respondió con palabras que se convertirían en leyenda: «Cásate con un buen hombre y ten buenos hijos». Leónidas no albergaba ninguna ilusión sobre su destino. El paso de las Termópilas, cuyo nombre significa literalmente las puertas calientes por las fuentes termales que brotaban en sus cercanías, era un corredor de apenas 12 metros de ancho en su punto más estrecho. Por el oeste se alzaban montañas escarpadas y por el este rugía el mar Egeo. Este embudo natural anulaba por completo la superioridad numérica persa y convertía cada metro cuadrado en una carnicería donde la disciplina y el entrenamiento valían más que los miles de refuerzos. Durante el primer día de batalla, oleada tras oleada de soldados persas se estrellaron contra el muro de bronce y músculo espartano. Heródoto relata que Jerjes observaba el combate desde un trono elevado y que se levantó 3 veces de su asiento al ver cómo sus tropas eran masacradas. El segundo día no fue diferente. Los famosos inmortales, la guardia de élite de 10.000 guerreros persas que constituían el orgullo del imperio, fueron enviados al ataque esperando aplastar la resistencia griega de una vez por todas. Su nombre provenía del hecho de que siempre mantenían exactamente 10.000 miembros. Cuando uno caía, era reemplazado inmediatamente, creando la ilusión de inmortalidad. Pero esa inmortalidad demostró ser una cruel ironía en las Termópilas. Los inmortales portaban lanzas más cortas que las griegas, escudos de mimbre que no podían compararse con los pesados aspis de bronce helenos, y armaduras ligeras diseñadas para la movilidad, no para el combate cerrado. Contra la falange espartana, fueron masacrados como corderos frente a lobos. Entonces llegó la traición. Un pastor local, llamado Efialtes, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de traidor en el idioma griego, reveló a los persas la existencia de un sendero secreto que rodeaba las montañas y permitía atacar a los griegos por la retaguardia. Algunas fuentes sugieren que Efialtes actuó por codicia, esperando una recompensa en oro persa. Otras insinúan motivaciones más oscuras, quizás rencores personales o promesas de poder. Sea como fuere, su información selló el destino de los defensores. Cuando Leónidas descubrió que el sendero había sido revelado, tomó una decisión que definió para siempre el concepto de honor militar. Ordenó la retirada de la mayoría de las fuerzas griegas, pero él y sus 300 permanecerían hasta el final. La última mañana de los 300 espartanos amaneció con la certeza absoluta de la muerte. Heródoto cuenta que cuando un soldado local advirtió a los espartanos de que los arqueros persas eran tan numerosos que sus flechas oscurecerían el sol, el espartiata Dieneces respondió con una frase que se convertiría en emblema del coraje: «Entonces lucharemos a la sombra». Esa mañana, los espartanos desayunaron con calma, se peinaron sus largos cabellos, siguiendo la tradición de prepararse para la muerte con dignidad, y marcharon al encuentro de su destino. El combate final fue una orgía de violencia que superó todo lo que el mundo antiguo había presenciado. Los espartanos lucharon primero con sus lanzas hasta que éstas se quebraron, luego con sus espadas cortas, y cuando las espadas se mellaron, continuaron con uñas y dientes. Leónidas cayó en algún momento de la carnicería, y según las crónicas, se desató una batalla feroz por su cadáver. 4 veces los griegos rechazaron a los persas que intentaban apoderarse del cuerpo del rey, pero finalmente fueron abrumados por el peso de los números. Los últimos supervivientes se retiraron a una pequeña colina, donde fueron aniquilados bajo una lluvia de flechas tan densa que literalmente los sepultó. Jerjes, victorioso pero humillado, cometió entonces un error que le costaría su imperio. Ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y su cabeza clavada en una pica para exhibición pública. Esta profanación, considerada una aberración incluso por los estándares de la guerra antigua, transformó a Leónidas de un rey caído en un mártir sagrado. En Esparta, cuando llegaron las noticias, no hubo lamentos públicos. Las mujeres espartanas no lloraron, simplemente miraron a sus hijos y les recordaron de qué estirpe provenían.
Los éforos, los magistrados que gobernaban junto a los reyes, emitieron un decreto que circuló por toda Grecia. La sangre de los 300 sería vengada. No era una promesa vacía. Era un juramento sagrado que se cumpliría en los campos de Platea. El legado inmediato de las Termópilas fue contradictorio. Militarmente, fue una derrota. Los persas atravesaron el paso y arrasaron gran parte de Grecia central, incluyendo la propia Atenas, que fue saqueada e incendiada. Pero estratégicamente, el sacrificio había comprado un tiempo invaluable para que la flota griega se reagrupara. Y psicológicamente, había demostrado algo que ningún persa quería admitir. Los griegos podían ser muertos, pero no podían ser derrotados en espíritu. Cada soldado persa que cruzó las Termópilas después de la batalla tuvo que caminar sobre los cadáveres de sus camaradas, un recordatorio macabro de lo que costaba enfrentarse a los hombres de bronce. Las aguas del estrecho de Salamina se tiñeron de rojo durante 3 días, después de la batalla naval que cambiaría el curso de la guerra. En septiembre del año 480 a.C., la flota griega, compuesta por aproximadamente 370 trirremes, bajo el mando del estratega ateniense Temístocles, se enfrentó a la armada persa que algunas fuentes cifran en más de 1.200 navíos. El resultado fue una catástrofe para Jerjes I, que hizo tambalear los cimientos mismos de su poder imperial. Los griegos perdieron aproximadamente 40 naves. Los persas, según las estimaciones más conservadoras, perdieron más de 200, con decenas de miles de marineros ahogados en las frías aguas del Egeo. Jerjes había observado la batalla desde un trono dorado, instalado en las laderas del monte Egaleo, esperando presenciar su triunfo definitivo sobre los bárbaros griegos. Lo que vio, en cambio, fue cómo sus enormes trirremes, diseñadas para dominar los mares abiertos, se convertían en trampas mortales dentro del estrecho corredor de Salamina. Las naves griegas, más pequeñas y maniobrables, embestían a los buques persas desde los flancos, los rodeaban, los hundían. Los remeros persas, muchos de ellos súbditos forzados de naciones conquistadas que no sentían ninguna lealtad hacia su emperador, abandonaban sus remos y saltaban al agua en cuanto sus naves eran alcanzadas. Los griegos, en cambio, luchaban por su tierra, por sus familias, por su libertad. El golpe psicológico sobre Jerjes fue devastador. El gran rey, que se había proclamado señor de todos los pueblos de la tierra, que había mandado azotar las aguas del Helesponto, cuando una tormenta destruyó su puente de barcas, que había decapitado a los ingenieros responsables de ese fracaso, ese mismo hombre que se consideraba casi un dios entre los mortales, había sido humillado frente a sus propios ojos. La leyenda cuenta que permaneció inmóvil durante horas después de que terminara la batalla, contemplando los restos de su flota mientras sus consejeros no se atrevían a dirigirle la palabra. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron breves. «Preparad mi regreso a Persia». La decisión de Jerjes de retirarse personalmente a Asia Menor, dejando a su mejor general para continuar la campaña, ha sido analizada durante milenios. Algunos historiadores la interpretan como un acto de cobardía, pero la realidad era más compleja. Sin una flota capaz de proteger sus líneas de suministro marítimas, el enorme ejército persa en Grecia se enfrentaba a la posibilidad real de quedar aislado. Además, las noticias de posibles revueltas en las provincias orientales del imperio llegaban constantemente a los oídos del rey. Jerjes no podía permitirse el lujo de quedar atrapado en una tierra hostil mientras su trono se tambaleaba a miles de kilómetros de distancia. El general elegido para quedarse fue Mardonio, cuñado del rey y uno de los comandantes más experimentados del imperio persa. Mardonio había sido el arquitecto de la primera invasión fallida de Grecia 10 años antes, cuando una tormenta destruyó su flota cerca del monte Athos. Esa humillación lo había perseguido durante una década, y ahora se le ofrecía la oportunidad de redimir su honor. Jerjes le dejó un ejército que las fuentes antiguas cifran de manera muy variable, pero que los historiadores modernos estiman entre 120.000 y 150.000 soldados, incluyendo a los mejores regimientos de infantería y la temida caballería persa que no había podido participar en Salamina. Mardonio era un comandante astuto que comprendía que la fuerza bruta no había funcionado contra los griegos. Durante el invierno del 480 al 479 a.C.,
desplegó una estrategia diplomática agresiva, enviando emisarios a Atenas con ofertas tentadoras: perdón completo por la rebelión, reconstrucción de los templos destruidos, autonomía dentro del imperio persa e incluso la posibilidad de que Atenas se convirtiera en la potencia hegemónica de Grecia bajo protección persa. Las ofertas eran tan generosas que generaron verdadero pánico en Esparta, que temía que los atenienses pudieran aceptar y dejar a los peloponesios solos frente al poder persa. La respuesta ateniense a estas ofertas quedó grabada en la memoria colectiva de Grecia, cuando los Minidoacinto, enviados de Mardonio, presentaron sus propuestas ante la asamblea. Un ciudadano llamado Licidas sugirió que al menos se consideraran los términos. La multitud lo apedreó hasta matarlo, y luego marchó hacia su casa, donde las mujeres de Atenas lapidaron también a su esposa e hijos. Puede parecer un acto de salvajismo incomprensible, pero para los atenienses, cuya ciudad había sido reducida a cenizas y cuyos templos sagrados habían sido profanados, cualquier sugerencia de negociar con los invasores equivalía a traicionar la sangre de los caídos. Los meses de invierno fueron un periodo de reorganización para ambos bandos. Mardonio estableció su cuartel general en Tesalia, una región del norte de Grecia cuyos aristócratas habían colaborado con los persas desde el principio de la invasión. Desde allí, podía vigilar los movimientos griegos mientras mantenía líneas de comunicación abiertas con Asia. Sus tropas descansaron, se reequiparon y absorbieron refuerzos de las guarniciones persas establecidas en Tracia y Macedonia. La caballería persa, que contaba con unidades de jinetes de las estepas asiáticas famosos por su dominio del arco compuesto, realizó incursiones constantes hacia el sur, tanteando las defensas griegas y destruyendo cosechas. En el bando griego, la situación era mucho más complicada. La Liga Helénica, la alianza de ciudades-estado, formada para resistir la invasión, estaba plagada de tensiones internas. Esparta y sus aliados del Peloponeso querían fortificar el istmo de Corinto y abandonar toda Grecia central a los persas. Atenas, cuyo territorio se encontraba al norte de ese istmo, se negaba rotundamente a aceptar este plan que significaría entregar su patria para siempre. Las negociaciones se prolongaban mientras Mardonio esperaba pacientemente, confiando en que las divisiones griegas harían su trabajo sin necesidad de derramar sangre persa. La primavera del año 479 a.C. llegó con una crisis diplomática que casi destruyó la alianza griega desde dentro. Atenas envió embajadores a Esparta exigiendo que el ejército lacedemonio marchara al norte inmediatamente, o los atenienses se verían obligados a considerar las ofertas persas. Los éforos espartanos parecían dilatar deliberadamente su respuesta, celebrando festival tras festival religioso como excusa para no movilizar sus fuerzas. Lo que los atenienses no sabían era que Esparta ya estaba preparando en secreto la mayor expedición militar de su historia. Cuando los éforos de Esparta finalmente revelaron sus intenciones, el mundo griego contuvo el aliento. Durante la noche, mientras los embajadores atenienses dormían frustrados en sus alojamientos, 5.000 espartiatas, los ciudadanos guerreros de pleno derecho de Laconia, habían comenzado a marchar hacia el norte. Junto a ellos avanzaban 5.000 periecos, los habitantes libres de las aldeas circundantes que luchaban como hoplitas pero carecían de derechos políticos, y una masa de hilotas sirvientes que portaban los equipos y suministros. Era la movilización más grande que Esparta había emprendido jamás, dejando la ciudad prácticamente indefensa por primera vez en su historia. La noticia de la marcha espartana se extendió por Grecia como un incendio incontrolable. Ciudad tras ciudad comenzó a movilizar sus propias fuerzas, enviándolas a unirse al ejército que se congregaba en el istmo de Corinto. Los corintios aportaron 5.000 hoplitas, los megarenses 600, los tegeos 1.500. Desde las islas llegaron contingentes de Egina, Leucas, Anactorios. Las pequeñas polis de Arcadia, tradicionalmente aisladas en sus valles montañosos, enviaron guerreros que apenas habían visto el mar. Incluso ciudades que habían permanecido neutrales o habían colaborado tímidamente con los persas se apresuraron a enviar fuerzas, temiendo quedar del lado perdedor de la historia. El punto de reunión elegido fue el istmo de Corinto, el estrecho cuello de tierra que conecta el Peloponeso con el resto de Grecia. Allí se había construido una muralla defensiva durante los meses anteriores, pero ahora esa fortificación quedaba atrás,
mientras el ejército combinado marchaba hacia el norte. Las fuentes antiguas difieren enormemente sobre el tamaño total de las fuerzas griegas, pero los cálculos modernos más aceptados sitúan el número de hoplitas entre 38.000 y 40.000, con un número adicional de tropas ligeras, sirvientes armados e hilotas, que podría elevar el total a más de 100.000 hombres. El mando supremo del ejército recayó en Pausanias, regente de Esparta y sobrino del caído Leónidas I. Pausanias era un hombre complejo, ambicioso y arrogante, que más tarde caería en desgracia acusado de traición y ambiciones tiránicas. Pero en el verano del 479 a.C., representaba todo lo que Grecia necesitaba: un comandante que encarnaba la tradición militar espartana, que portaba la sangre de los reyes y que había jurado vengar personalmente a su tío muerto. Junto a él servía Aristides el Justo, el estratega ateniense cuya reputación de integridad era tan legendaria, que se decía que jamás había aceptado un soborno ni pronunciado una mentira. La marcha hacia el norte fue una demostración de la capacidad organizativa griega, que sorprendió a los propios participantes. Miles de hoplitas de ciudades que habían sido enemigas durante generaciones, ahora caminaban hombro con hombro, compartiendo raciones, intercambiando historias, forjando una identidad común que trascendía las viejas rivalidades. Los espartanos, famosos por su laconismo y su desprecio hacia los extranjeros, se mezclaban con los atenienses, conocidos por su locuacidad y su sofisticación urbana. Los rudos montañeses arcadios marchaban junto a los elegantes jinetes corintios. Era el nacimiento de algo que el mundo griego jamás había conocido: una nación unida, aunque fuera temporalmente, por un propósito común. Mardonio recibió noticias del avance griego mientras aún se encontraba en Tesalia. Su reacción inicial fue de satisfacción calculada. Finalmente, los griegos abandonaban sus posiciones defensivas y se exponían en campo abierto, donde la caballería persa podría destrozarlos. Ordenó a su ejército marchar hacia el sur, pero no se apresuró. Quería que los griegos se adentraran lo más posible en terreno favorable para sus jinetes antes de dar batalla. La región de Beocia, con sus amplias llanuras agrícolas, parecía el escenario perfecto para la confrontación decisiva. La elección del campo de batalla fue objeto de intensas deliberaciones en ambos bandos. Los griegos necesitaban un terreno que neutralizara la caballería persa, su mayor desventaja táctica. La llanura de Platea ofrecía exactamente eso. Aunque era lo suficientemente amplia para maniobrar un ejército grande, estaba flanqueada por el monte Indolesi, Citerón al sur y por colinas irregulares al norte, con numerosos arroyos y zanjas de irrigación que obstaculizarían las cargas de caballería. Además, Platea había sido una aliada leal de Atenas, que había luchado junto a los atenienses en Maratón 11 años antes. Defender su territorio era tanto una decisión táctica como un gesto de honor. Los griegos llegaron a Platea a principios de agosto, estableciendo su campamento en las laderas inferiores del monte Citerón. Desde esas alturas podían observar el ejército persa desplegándose en la llanura al norte del río Asopo. Los números enemigos eran abrumadores. La masa de tiendas de colores, estandartes y tropas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero los hoplitas griegos no flaquearon. Habían marchado durante días bajo un sol abrasador, cargando armaduras de bronce que pesaban más de 20 kilos. Y ahora contemplaban al enemigo que había destruido sus hogares, profanado sus templos y asesinado a sus hermanos. No había miedo en sus corazones, solo una determinación fría que ningún ejército persa había enfrentado jamás. Las primeras escaramuzas comenzaron casi inmediatamente. La caballería persa, bajo el mando del comandante Masistio, lanzó ataques de sondeo contra las posiciones griegas. Masistio era una figura legendaria incluso entre los persas, famoso tanto por su valor personal como por su extraordinaria belleza física. Montaba un caballo niseano cubierto de armadura de oro y vestía una coraza de escamas doradas bajo su túnica púrpura. Cuando su caballo fue derribado por una flecha griega y él mismo cayó al suelo, los hoplitas megarenses se lanzaron sobre él. La armadura de Masistio era tan resistente que las lanzas griegas rebotaban inútilmente hasta que un soldado logró clavarle la punta en el ojo. Su muerte provocó un duelo tan intenso entre persas y griegos por recuperar su cuerpo que se desató una batalla en miniatura que costó cientos de vidas antes de que los griegos se retiraran con el cadáver como trofeo. Jamás en la historia de Esparta se había reunido una fuerza semejante.
Los 10.000 hombres que marcharon hacia Platea representaban la culminación de siglos de tradición militar, el producto de un sistema social diseñado específicamente para crear los guerreros más letales que el mundo antiguo conocería. Cada uno de esos soldados era el resultado de un proceso de selección y entrenamiento que comenzaba literalmente desde el momento de su nacimiento y no terminaba hasta que la muerte lo reclamaba en el campo de batalla. El núcleo de esta fuerza estaba formado por 5.000 espartiatas, los ciudadanos de pleno derecho cuyas familias habían ocupado lotes de tierra en Laconia durante generaciones. Cada espartiata era el producto del famoso agogé, el sistema de educación militar que separaba a los niños de sus familias a los 7 años y los sometía a un régimen de entrenamiento brutal durante los siguientes 13 años. Dormían en barracones sin mantas, incluso en el frío del invierno. Recibían raciones deliberadamente insuficientes para obligarlos a robar comida, desarrollando así astucia y sigilo, y eran azotados públicamente no como castigo, sino como prueba de resistencia. Un espartiata que gritara durante los azotes era considerado indigno de su linaje. A partir de los 12 años, cada joven espartiata era asignado a un mentor adulto que supervisaba su desarrollo no solo militar, sino también intelectual y moral. Esta relación, que a menudo incluía componentes que hoy consideraríamos inapropiados, era fundamental para transmitir los valores de la sociedad espartana de una generación a la siguiente. El mentor enseñaba al joven las tácticas de combate, la historia de las guerras pasadas, las canciones que se cantaban antes de la batalla y, sobre todo, el código de honor que definía lo que significaba ser un verdadero espartano. La muerte en combate era preferible a la deshonra. La retirada era peor que la aniquilación. La lealtad a los compañeros superaba cualquier instinto de supervivencia individual. El equipamiento de un hoplita espartano era el resultado de generaciones de perfeccionamiento técnico. El escudo circular llamado aspis, fabricado en madera cubierta de bronce, pesaba aproximadamente 8 kilogramos y medía casi 1 metro de diámetro. Su forma cóncava permitía apoyarlo en el hombro durante las largas marchas, y su tamaño estaba diseñado específicamente para proteger no solo al portador, sino también el flanco derecho del compañero, que luchaba a su izquierda. Abandonar el escudo en batalla era el pecado imperdonable de la cultura espartana. La famosa despedida de las madres espartanas a sus hijos, «Vuelve con tu escudo sobre él», resumía esta obsesión. La lanza primaria, llamada dori, medía entre 2 y 3 metros de longitud, con una punta de hierro en un extremo y un regatón de bronce en el otro. Este regatón, llamado sauroter o matador de lagartos, no era meramente un contrapeso. Servía como arma secundaria si la lanza se quebraba, permitía rematar a enemigos caídos mientras la formación avanzaba, y podía clavarse en el suelo para anclar la posición durante un choque frontal. La espada corta, el xifos, era el arma de último recurso, diseñada para el combate a distancia tan corta que ni siquiera las lanzas rotas podían usarse. Su hoja de aproximadamente 60 centímetros era ideal para las estocadas hacia arriba bajo el borde inferior de los escudos enemigos. Los 5.000 periecos que acompañaban a los espartiatas eran soldados igualmente formidables, aunque carecieran del mismo prestigio social. Habitantes de las comunidades circundantes de Laconia y Mesenia, los periecos eran hombres libres que se dedicaban al comercio y la artesanía, actividades prohibidas para los espartiatas. Pero cuando Esparta marchaba a la guerra, los periecos tomaban sus escudos y formaban junto a los ciudadanos sin distinción visible en el campo de batalla. Su entrenamiento era menos intensivo, pero aún superior al de cualquier otra fuerza griega, y su motivación era igual de feroz. Una derrota persa significaría la esclavitud para sus familias tanto como para las de los espartiatas. Pausanias, el comandante de esta fuerza, era consciente del peso histórico que recaía sobre sus hombros. Como regente de Esparta gobernaba en nombre de Plistarco, el hijo menor de edad de Leónidas I, lo que significaba que técnicamente era el guardián del legado del rey mártir. Cada decisión que tomara sería juzgada no solo por su efectividad militar, sino por su concordancia con el honor de su tío caído. Si fracasaba, no solo moriría él mismo, sino que la memoria de Leónidas quedaría manchada para siempre por la incompetencia de su sucesor. La estructura de mando del ejército espartano era sorprendentemente sofisticada para la época. Los 5.000 espartiatas estaban organizados en 5 lochos o regimientos,
cada uno comandado por un polemarca. Cada lochos se dividía en pentecostías de aproximadamente 100 hombres y estas a su vez en enomotías de aproximadamente 35 guerreros. Esta estructura jerárquica permitía transmitir órdenes con rapidez y precisión, incluso en el caos de la batalla, una ventaja decisiva sobre los ejércitos persas, donde las órdenes a menudo se perdían en la masa desorganizada de tropas de diversas nacionalidades. El entrenamiento conjunto que precedió a la batalla de Platea fue crucial para integrar a las fuerzas espartanas con sus aliados griegos. Aunque los espartanos eran famosos por su desprecio hacia los extranjeros, Pausanias demostró una flexibilidad política sorprendente al ceder posiciones de honor a los atenienses y al consultar regularmente con los comandantes aliados. Las maniobras conjuntas revelaron las diferencias en estilos de combate. Los espartanos avanzaban en silencio perfecto, marcando el paso con el ritmo de las flautas, mientras los atenienses preferían el canto de peanes guerreros y los arcadios avanzaban con gritos salvajes. Armonizar estas diferencias requirió paciencia y diplomacia, cualidades que pocos hubieran esperado de un espartano. La víspera de la batalla, los sacerdotes espartanos realizaron los sacrificios tradicionales para leer los augurios. La práctica de la adivinación era tomada con absoluta seriedad en Esparta. Ningún ejército lacedemonio había marchado jamás contra presagios desfavorables. Las entrañas de las víctimas sacrificiales fueron examinadas con meticuloso cuidado, buscando señales de la voluntad divina. Cuando los sacerdotes finalmente anunciaron que los dioses favorecían la batalla, un murmullo de satisfacción recorrió las filas espartanas. Los 300 habían muerto en las Termópilas siguiendo la voluntad de los dioses. Ahora, los 10.000 completarían lo que aquellos habían comenzado. El terreno donde se decide una batalla puede ser tan importante como los ejércitos que la libran, y la llanura de Platea era un tablero de ajedrez donde cada característica geográfica favorecía a uno u otro bando según cómo se utilizara. Esta región de Beocia, situada aproximadamente a 70 kilómetros al noroeste de Atenas, había sido tierra de cultivo durante generaciones, sus campos cuidadosamente irrigados por una red de canales que ahora se convertirían en obstáculos mortales para la caballería persa. El monte Citerón dominaba el horizonte sur como un gigante dormido, sus laderas cubiertas de bosques de encinas y pinos que proporcionaban excelente cobertura para movimientos de tropas. Los griegos establecieron su campamento inicial en las estribaciones de esta montaña, utilizando las alturas para observar los movimientos persas mientras mantenían sus líneas de suministro protegidas. Los pasos que atravesaban el Citerón eran estrechos y fácilmente defendibles, lo que significaba que cualquier intento persa de flanquear al ejército griego por el sur habría requerido un desvío de varios días de marcha. Al norte, el río Asopo serpenteaba a través de la llanura con una anchura variable entre 20 y 50 metros según la estación. En agosto, con el calor del verano reduciendo su caudal, el río no constituía un obstáculo insuperable para la infantería, pero sí creaba una barrera psicológica natural entre los dos ejércitos. Mardonio estableció su campamento principal al norte del Asopo, construyendo una empalizada fortificada de aproximadamente 10 estadios de perímetro, que albergaba no solo a sus tropas, sino también enormes almacenes de provisiones acumuladas durante meses de ocupación de Grecia central. Entre las posiciones griegas en el Citerón y el campamento persa al norte del Asopo, se extendía la llanura propiamente dicha, una sucesión de campos ondulantes, interrumpidos por colinas bajas, arroyos estacionales y los restos de aldeas abandonadas por sus habitantes cuando llegaron los invasores. Una de estas elevaciones, conocida como la colina de Deméter por un pequeño santuario dedicado a la diosa de la agricultura, se convertiría en el punto focal de la batalla. Otra característica crucial era la fuente Gargafia, un manantial de agua fresca que brotaba de las rocas cerca de las posiciones griegas y que constituiría un objetivo estratégico vital durante los días de enfrentamiento. La evaluación táctica que ambos comandantes hicieron de este terreno reveló sus diferentes filosofías militares. Mardonio veía la llanura como una oportunidad. Sus jinetes persas, medos, bactrianos y sacas sumaban varios miles de arqueros montados capaces de hostigar formaciones de infantería sin exponerse a combate cercano. En campo abierto, esta caballería podía rodear a los hoplitas griegos, cortarles las líneas de suministro y desgastarlos hasta que estuvieran lo suficientemente debilitados para un asalto frontal.
La experiencia de las guerras en las vastas estepas de Asia Central sugería que ninguna infantería podía resistir indefinidamente este tipo de presión. Pausanias, por su parte, reconocía las limitaciones de la falange hoplita en terreno abierto, pero también sus fortalezas incomparables en el choque frontal. Su estrategia dependía de forzar a los persas a atacar las posiciones griegas en las laderas del Citerón, donde las pendientes dificultarían las cargas de caballería y los arroyos fragmentarían cualquier formación de ataque. Si podía provocar a Mardonio a cometer el error de ordenar un asalto directo, la disciplina espartana y el peso del armamento hoplita harían el resto. El problema era que Mardonio no tenía ninguna prisa por atacar. Las primeras maniobras transformaron la llanura en un tablero de ajedrez mortal, donde cada movimiento calculado buscaba ventaja, sin arriesgar una batalla decisiva prematura. Pausanias avanzó su ejército desde las laderas del Citerón hasta una posición intermedia cerca de la ciudad de Platea, lo suficientemente adelantada para amenazar las líneas de suministro persas, pero aún apoyada en las colinas. Mardonio respondió desplegando su caballería en demostraciones de fuerza, haciendo trotar miles de jinetes frente a las líneas griegas en formaciones que levantaban nubes de polvo visibles a kilómetros de distancia. El agua se convirtió en el recurso más disputado del campo de batalla. La fuente Gargafia, controlada inicialmente por los griegos, proporcionaba agua suficiente para abastecer a todo el ejército aliado, pero estaba peligrosamente expuesta, situada en terreno bajo donde la caballería persa podía hostigarla constantemente. Los aguadores griegos, normalmente esclavos e hilotas, se vieron obligados a trabajar bajo protección de destacamentos armados, y aún así, las bajas comenzaron a acumularse. Cada odre de agua que llegaba al campamento griego había costado sangre. Las líneas de suministro griegas atravesaban los pasos del Citerón, donde largas columnas de mulas cargadas con grano subían desde el Peloponeso. Mardonio reconoció esta vulnerabilidad y envió destacamentos de caballería para interceptar los convoyes. En una sola emboscada nocturna, sus jinetes capturaron 500 bestias de carga junto con sus conductores, un golpe que redujo drásticamente las reservas de alimentos del ejército griego. La moral comenzó a resentirse. Algunos aliados menores empezaron a murmurar sobre la posibilidad de retirarse al istmo de Corinto, donde las líneas de suministro serían más cortas y seguras. 8 días pasaron mientras los dos ejércitos se observaban mutuamente a través de la llanura de Platea. 8 días de tensión insoportable, donde cada amanecer podía traer la batalla decisiva, y cada anochecer cerraba con la incertidumbre de qué traería el siguiente. Esta guerra de nervios, tan agotadora como cualquier combate físico, puso a prueba los límites de la resistencia humana y reveló las fortalezas y debilidades de ambos bandos con una claridad despiadada. Los griegos ocupaban una posición defensiva sólida, pero cada vez más incómoda. El calor de agosto convertía las armaduras de bronce en hornos portátiles, y los hoplitas debían mantener vigilancia constante contra los ataques de la caballería persa, que aparecía sin previo aviso desde múltiples direcciones. Los turnos de guardia se multiplicaron, robando horas de sueño a soldados ya exhaustos por semanas de marcha forzada. Las tensiones entre los diferentes contingentes griegos comenzaron a aflorar. Los atenienses acusaban a los espartanos de pasividad excesiva, mientras los espartanos despreciaban lo que consideraban el nerviosismo indisciplinado de sus aliados. Mardonio empleaba su caballería con maestría, utilizándola no para buscar una batalla decisiva, sino para desgastar sistemáticamente la capacidad griega de sostenerse en el campo. Cada día escuadrones de arqueros montados se acercaban a las líneas griegas lo suficiente para disparar sus flechas de arco compuesto, retirándose antes de que los hoplitas pudieran organizarse para contraatacar. Las bajas individuales eran mínimas, pero el efecto acumulativo sobre la moral era devastador. Los griegos se sentían impotentes, incapaces de responder a un enemigo que se negaba a luchar en sus términos. El incidente más grave ocurrió cuando la caballería persa logró cegar la fuente Gargafia, el manantial que abastecía de agua al ejército griego. Un destacamento nocturno se infiltró hasta la fuente y colmató su ojo con tierra, piedras y los cadáveres de animales sacrificados. Cuando los aguadores griegos llegaron al amanecer, encontraron el manantial convertido en un lodazal contaminado. La crisis hídrica resultante fue inmediata y severa,
Miles de hombres sufrían de sed bajo un sol implacable, y la única alternativa era el río Asopo, que fluía peligrosamente cerca de las posiciones persas. Las líneas de suministro a través del Citerón estaban prácticamente cortadas. Los destacamentos de caballería persa habían establecido un bloqueo casi permanente de los pasos montañosos, interceptando convoy tras convoy de provisiones. Las reservas de grano se agotaban rápidamente y los comandantes griegos se enfrentaban a la perspectiva real de que su ejército muriera de hambre antes de poder librar batalla. Algunos aliados menores comenzaron a desertar durante la noche, deslizándose hacia los pasos del Citerón para regresar a sus hogares antes de que fuera demasiado tarde. Los adivinos de ambos ejércitos realizaban sacrificios diarios para consultar la voluntad de los dioses, y curiosamente, ambos bandos recibían presagios que desaconsejaban atacar primero. Para los griegos, esta paralización divina se convirtió en justificación perfecta para mantener su posición defensiva. Para Mardonio, sin embargo, la situación era diferente. Sus suministros eran abundantes, su posición era fuerte, pero sabía que el tiempo no favorecía necesariamente a los persas. Cada semana que pasaba, más ciudades griegas podían enviar refuerzos, mientras que su propio ejército no recibiría ningún apoyo significativo hasta la primavera siguiente. Fue en este contexto de desesperación creciente que Pausanias convocó un consejo de guerra nocturno. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros preocupados de los comandantes griegos mientras discutían sus opciones, ninguna de las cuales parecía prometedora. Permanecer en su posición actual significaba morir de sed y hambre. Avanzar hacia el Asopo los expondría a la caballería persa, en terreno desfavorable. Retirarse completamente al Citerón parecería una admisión de derrota que podría fragmentar la alianza. La solución que emergió fue un compromiso arriesgado, un repliegue nocturno hacia una nueva posición más cercana al río, pero aún apoyada en las colinas. El plan era elegante en 1910 teoría, pero tremendamente peligroso en la práctica. Mover decenas de miles de hombres en la oscuridad, en territorio hostil, con caballería enemiga patrullando constantemente, era una receta para el desastre. La menor confusión podría convertirse en pánico, y el pánico en una desbandada que destruyera al ejército griego, sin que los persas necesitaran desenvainar una sola espada. Pausanias estableció un protocolo meticuloso. Cada contingente marcharía en un orden específico, siguiendo señales de antorchas cuidadosamente coordinadas, con silencio absoluto que se castigaría con la muerte por cualquier violación. La noche elegida para el repliegue fue una de las más tensas en la historia militar griega. Los hoplitas comenzaron a moverse en silencio poco después de la medianoche, abandonando posiciones que habían ocupado durante más de una semana. El ruido de miles de sandalias sobre la tierra seca parecía ensordecedor en el silencio nocturno, y cada relincho de caballo, babinader, a lo lejos hacía temblar a hombres que habían enfrentado la muerte sin pestañear. Pero entonces algo salió terriblemente mal. Uno de los contingentes corintios se negó a moverse, alegando que retirarse de noche era un acto de cobardía impropio de guerreros griegos. El comandante corintio, un hombre llamado Amon Fareto, era un veterano orgulloso que consideraba que cualquier movimiento que pareciera una retirada manchaba el honor de su ciudad. Cuando Pausanias le ordenó marchar, tomó una enorme piedra del suelo y la depositó a sus pies, declarando que ese era su voto en el consejo de guerra y que no se movería de allí. La discusión que siguió consumió horas preciosas mientras el cielo comenzaba a clarear en el este. Al amanecer, el ejército griego estaba fragmentado. Algunos contingentes habían completado el repliegue, otros estaban a medio camino, y los espartanos permanecían divididos entre seguir las órdenes y apoyar a sus testarudos compañeros corintios. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la llanura de Platea esa mañana del año 479 a.C., los vigías persas no podían creer lo que veían sus ojos. Las posiciones griegas que habían vigilado durante 8 días aparecían vacías, abandonadas, como si el ejército enemigo se hubiera evaporado durante la noche. Las fogatas del campamento aún humeaban, las letrinas aún olían frescas, pero no había un solo hoplita a la vista. Por un instante glorioso,
pareció que los bárbaros occidentales finalmente habían comprendido la futilidad de resistir al poder persa y habían huido como los cobardes que siempre fueron. Mardonio recibió la noticia en su tienda mientras desayunaba. El general persa, que había pasado semanas esperando pacientemente que los griegos cometieran un error, sintió que finalmente la fortuna le sonreía. Sus exploradores le informaron que el ejército griego estaba fragmentado, con diferentes columnas moviéndose en distintas direcciones por las laderas del Citerón. Algunos parecían dirigirse hacia la ciudad de Platea, otros hacia los pasos de montaña, y un grupo significativo, aparentemente los espartanos, aún permanecía cerca de sus antiguas posiciones, pero claramente preparándose para retirarse. La interpretación de Mardonio fue la que cualquier comandante habría hecho con la información disponible. Los griegos se estaban retirando en desorden, probablemente tras una disputa entre sus líderes. Los orgullosos espartanos, como siempre, se habían quedado atrás por terquedad, pero eso solo significaba que podían ser destruidos mientras estaban aislados del resto del ejército. Era la oportunidad perfecta para una victoria devastadora que vengaría las Termópilas y Salamina de un solo golpe. Mardonio ordenó a todo su ejército cruzar el río Asopo en persecución inmediata. La caballería fue despachada primero, galopando a través de los vados con la misión de hostigar a las columnas griegas en retirada y evitar que se reagruparan. Detrás venía la infantería persa, marchando a paso acelerado, sin la formación cuidadosa que normalmente precedía a una batalla planeada. El propio Mardonio cabalgaba con su guardia personal, ansioso por presenciar la destrucción de los espartanos que habían humillado a su cuñado en las Termópilas. Pero la situación en el campo era muy diferente de lo que los persas creían. El repliegue nocturno griego había sido parcialmente exitoso. Los contingentes atenienses y la mayoría de los aliados habían alcanzado sus nuevas posiciones cerca de la ciudad de Platea. Los espartanos, retrasados por la disputa con Amonfareto, efectivamente habían quedado separados del resto del ejército, pero no estaban huyendo. Pausanias había ordenado a sus hombres detenerse y formar para la batalla en cuanto el amanecer reveló el avance persa. Los 1500 tegeos, el único contingente aliado que había permanecido con los espartanos, formaron a Bessentorste su lado. Lo que siguió fue un error táctico que los historiadores militares han analizado durante 25 siglos. Mardonio había basado su estrategia de toda la campaña en evitar exactamente el tipo de enfrentamiento que ahora buscaba precipitadamente. Su caballería era efectiva para hostigar, no para cargar contra formaciones de hoplitas preparadas. Su infantería, aunque numerosa y valiente, carecía del armamento pesado necesario para enfrentarse al muro de bronce griego en combate cerrado, y al ordenar un avance general sin reconocimiento adecuado, había perdido la ventaja del terreno que tan cuidadosamente había cultivado durante semanas. Los persas cruzaron el Asopo con el entusiasmo de cazadores persiguiendo una presa herida. La distancia hasta las posiciones espartanas era de aproximadamente 8 estadios, cerca de 1,5 kilómetros de llanura abierta que parecía invitar a la carga de caballería, pero a medida que avanzaban, el terreno comenzó a traicionarlos. Los canales de irrigación que habían ignorado durante el reconocimiento inicial fragmentaron las formaciones de jinetes. Las colinas bajas que parecían insignificantes desde la distancia obligaban a la infantería a subir y bajar constantemente, rompiendo su cohesión. Pausanias observaba el avance persa desde la colina, donde había ordenado a sus espartanos formar. Los sacerdotes a su lado continuaban realizando sacrificios, pero los augurios seguían siendo desfavorables para atacar. La tradición religiosa espartana era inflexible. No se avanzaba contra presagios negativos, sin importar las circunstancias. Mientras tanto, las flechas persas comenzaban a caer sobre las filas espartanas, causando bajas que los hoplitas soportaban estoicamente sin romper la formación. Algunos soldados cayeron con flechas clavadas en sus cuerpos, otros las recibieron en sus escudos, que pronto parecían erizos de bronce, pero ninguno rompió filas. El momento más peligroso llegó cuando la infantería persa alcanzó la base de la colina espartana. Mardonio había ordenado a sus mejores tropas, los guerreros persas de etnia persa, que formaban el núcleo de su ejército, atacar directamente a los espartanos. Estos hombres eran valientes, bien entrenados, y estaban motivados por el orgullo de ser el pueblo dominante del mayor imperio que el mundo había conocido. Pero sus lanzas
eran más cortas que las griegas. Sus escudos de mimbre no podían compararse con los aspis de bronce, y sus armaduras de escamas ofrecían mucha menos protección que las corazas de bronce hoplitas. Finalmente, los sacrificios dieron presagios favorables. Pausanias alzó su lanza y dio la orden que los espartanos habían esperado durante lo que pareció una eternidad. Adelante. El sonido que produjo el avance espartano fue algo que ningún sobreviviente persa olvidaría jamás. No había gritos de guerra, no había cánticos ni insultos al enemigo. Solo el ritmo implacable de miles de sandalias, golpeando la tierra al unísono, marcado por el sonido agudo de las flautas que los espartanos usaban para mantener el paso. Era el sonido de una máquina de matar perfectamente calibrada poniéndose en movimiento, y los persas que lo escucharon sintieron cómo el valor que los había llevado hasta allí comenzaba a evaporarse. Los 10.000 espartanos y sus aliados tegeos descendieron de su posición elevada en formación cerrada, una muralla viviente de bronce y músculo que parecía avanzar como una sola criatura con 10.000 lanzas. La falange hoplita era una formación simple en concepto, pero devastadoramente efectiva en la práctica. Cada soldado protegía a su compañero de la izquierda con la parte derecha de su escudo, mientras su propia lanza apuntaba hacia adelante a través del hueco entre escudos. El resultado era un frente prácticamente impenetrable, donde cada metro cuadrado contenía varias puntas de hierro letales. El choque inicial fue apocalíptico. Los guerreros, os Nomendorera, Tapers, persas, que habían establecido una línea defensiva improvisada, usando sus escudos de mimbre como barrera, fueron simplemente arrollados por el peso del avance hoplita. Las lanzas griegas, más largas y manejadas desde una posición más estable, atravesaban los escudos persas como si fueran papel. Los primeros rangos persas cayeron casi instantáneamente, sus cuerpos pisoteados por los hoplitas que avanzaban sin detenerse sobre ellos. La sangre convirtió el suelo seco de la llanura en un lodazal resbaladizo. Los persas intentaron compensar su desventaja en armamento con puro valor individual. Los relatos de Heródoto describen cómo los guerreros persas agarraban las lanzas griegas con sus manos desnudas, intentando romperlas o arrancarlas de las manos de los hoplitas. Otros se lanzaban directamente contra los escudos griegos, esperando usar su peso para crear aberturas en la formación. Algunos, los más desesperados, se arrastraban bajo el muro de escudos para atacar las piernas, desprotegidas de los hoplitas. Cada una de estas tácticas improvisadas costaba vidas persas por decenas, mientras apenas causaba bajas griegas individuales. La disciplina espartana brilló en su máxima expresión durante estos minutos de carnicería. Cuando un hoplita caía, el compañero de detrás avanzaba inmediatamente para ocupar su lugar, cerrando cualquier hueco antes de que los persas pudieran explotarlo. Los oficiales espartanos, distinguibles por las crestas transversales de sus cascos, mantenían un control constante sobre sus secciones, ajustando la formación según las condiciones del terreno y la presión enemiga. Las órdenes se transmitían con señales visuales y el sonido de las flautas, un sistema que funcionaba incluso cuando el ruido de la batalla hacía imposible cualquier comunicación verbal. Mardonio, observando cómo su infantería de élite era destruida sistemáticamente, tomó una decisión que sellaría su destino. Reuniendo a su guardia personal de 1000, Eretelarenadash, jinetes selectos, los llamados compañeros del rey, cabalgó directamente hacia el sector donde la batalla era más intensa. Su objetivo era claro: si podía matar a Pausanias, el comandante espartano cuyo estandarte era visible en el centro de la línea griega, quizás el shock de perder a su líder haría tambalear a los espartanos. Era una apuesta desesperada digna de un comandante que veía su victoria escaparse entre los dedos. La carga de Mardonio fue espectacular y suicida a partes iguales. Los 1000 jinetes de su guardia atravesaron los restos de su propia infantería, atropellando a persas y griegos por igual en su frenesí por alcanzar al comandante enemigo. Mardonio cabalgaba al frente, blandiendo una jabalina de oro que era tanto arma como símbolo de su rango. Los espartanos, viendo la carga aproximarse, abrieron un corredor en su formación y luego lo cerraron como una trampa de bronce sobre los jinetes que habían entrado. Lo que siguió fue una masacre en miniatura dentro de la masacre mayor. Los jinetes persas, atrapados dentro de la formación espartana, fueron derribados de sus monturas uno por uno.
Sus caballos, aterrorizados por las lanzas que los pinchaban desde todas direcciones, se encabritaban y caían, aplastando a sus propios jinetes. Mardonio logró mantenerse en su caballo más tiempo que la mayoría, matando personalmente a varios hoplitas con su jabalina y luego con su espada, pero finalmente una piedra lanzada desde la formación espartana lo golpeó en la cabeza, derribándolo de su montura. La muerte de Mardonio fue confirmada por un hoplita espartano llamado Aeimnesto, que se abrió paso entre el caos para rematarlo en el suelo. Según algunas versiones, Aeimnesto no reconoció a su víctima hasta después de haberla matado. Según otras, sabía perfectamente quién era y deliberadamente le negó una muerte noble cortándole la cabeza después de acabar con él. En cualquier caso, cuando el estandarte de Mardonio cayó y la noticia de su muerte comenzó a circular, el ejército persa se desintegró como un castillo de arena ante la marea. Los supervivientes persas huyeron hacia su campamento fortificado al norte del Asopo, perseguidos por hoplitas griegos sedientos de venganza. La retirada se convirtió en desbandada y la desbandada en masacre. Miles de persas murieron intentando cruzar el río. Otros miles fueron alcanzados y acuchillados mientras corrían por la llanura. Los hilotas espartanos, armados con dagas y hachas, se unieron a la persecución, rematando a los heridos y despojando a los muertos con una eficiencia brutal. Cuando el sol alcanzó su cenit, la llanura de Platea estaba cubierta de cadáveres persas hasta donde alcanzaba la vista. El campamento persa al norte del Asopo se convirtió en el último refugio de un ejército destruido. La empalizada de madera que Mardonio había construido tan cuidadosamente durante semanas de preparación ahora parecía patéticamente inadecuada frente a la oleada de hoplitas griegos que convergía sobre ella desde todas direcciones. Los supervivientes de la batalla en la llanura, quizás 40 o 50.000 hombres, de los más de 100.000 que habían comenzado el día, se apretujaban dentro de las murallas de madera, mientras los griegos organizaban el asalto final. Los atenienses fueron los primeros en alcanzar la empalizada. Aunque habían permanecido separados de los espartanos durante la batalla principal, combatiendo contra las fuerzas griegas aliadas de los persas, principalmente tebanos y otros beocios colaboracionistas, habían completado su propia victoria y corrido hacia el campamento persa en cuanto se enteraron del colapso enemigo. Su comandante Aristides dirigió personalmente el primer intento de escalar las murallas, pero fue rechazado con bajas significativas. La empalizada era más formidable de lo que parecía, y los defensores persas, aunque derrotados, aún podían luchar. Fue la llegada de los espartanos los que decidió el destino del campamento. Pausanias había perseguido personalmente a los fugitivos persas hasta el Asopo, vadeando el río con sus hoplitas todavía en formación de batalla. Cuando llegaron a la empalizada y vieron a los atenienses siendo rechazados, los espartanos no se detuvieron a consultar ni a planificar. Simplemente formaron en columna de asalto y cargaron contra una sección de la muralla con toda la fuerza de su impulso. Los tegeos rompieron primero la empalizada, encontrando una sección debilitada donde los postes de madera habían sido apresurados durante la construcción. Una vez abierta la primera brecha, el resto de los griegos se precipitaron a través como agua a través de un dique roto. Lo que siguió dentro del campamento no puede describirse como batalla. Fue una matanza sistemática de proporciones que el mundo antiguo raramente había presenciado. Los persas intentaron organizarse para una última resistencia alrededor de la tienda de Mardonio, pero sin su comandante y con la moral completamente destruida, sus esfuerzos fueron fútiles. Los hoplitas griegos avanzaban por las calles del campamento en pequeños grupos coordinados, entrando en cada tienda, registrando cada carro, eliminando a todo persa que encontraban sin hacer distinciones entre combatientes y no combatientes. Los sirvientes persas, los cocineros, los palafreneros, los escribas, todos fueron masacrados junto a los soldados. El botín capturado en el campamento superó cualquier cosa que los griegos hubieran imaginado. La riqueza del imperio persa, concentrada en este ejército durante más de un año de campaña, cayó en manos de los vencedores. Heródoto describe montañas de oro y plata, vasijas ceremoniales de metales preciosos, alfombras tejidas con hilos de oro, armaduras decoradas con gemas, caballos niseanos con arreos de oro macizo,
El tesoro personal de Mardonio, encontrado en su tienda de campaña, contenía suficiente riqueza para financiar una ciudad-estado durante una generación. Los griegos establecieron un sistema para dividir el botín que reflejaba las complejidades de su alianza temporal. Una 10ª parte fue apartada para ofrendas a los dioses, el trípode de oro dedicado en Delfos, la estatua de Zeus en Olimpia, el tridente de Poseidón en el Istmo de Corinto. El resto se dividió según las contribuciones de cada ciudad, con porciones especiales para los espartanos y los atenienses, que habían cargado con el peso principal de la batalla. Las bajas de la batalla fueron asombrosamente desiguales. Los griegos perdieron aproximadamente 1.580 hombres, según el recuento tradicional, aunque algunos historiadores modernos consideran esta cifra sospechosamente baja. Los persas, en cambio, sufrieron una catástrofe demográfica. Las estimaciones más conservadoras hablan de más de 40.000 muertos, con algunas fuentes elevando la cifra a más de 100.000 si se incluyen a los prisioneros ejecutados después de la batalla y a los fugitivos alcanzados durante la persecución de los días siguientes. Un pequeño contingente persa, comandado por el general Artabazo, logró escapar de la masacre. Artabazo había discrepado de la decisión de Mardonio de atacar y había mantenido sus aproximadamente 40.000 hombres en reserva durante la batalla. Cuando vio cómo se desarrollaba el desastre, ordenó una retirada inmediata hacia el norte en lugar de unirse al colapso general. Su columna marchó a toda velocidad a través de Tesalia, Macedonia y Tracia, llegando finalmente al Helesponto, después de semanas de marcha forzada. De los 40.000 que comenzaron la retirada, solo unos pocos miles cruzaron finalmente a Asia. Los cadáveres de los persas caídos fueron dejados sin sepultura como advertencia y humillación, mientras que los griegos enterraron a sus propios muertos con todos los honores. Se erigieron monumentos en el campo de batalla que permanecerían durante siglos, recordando a las generaciones futuras lo que había sucedido en esa llanura de Beocia. En el lugar donde cayó Mardonio, los espartanos colocaron una piedra inscrita con palabras que resonarían a través de los milenios. Aquí murió Mardonio el Medo, general del rey Jerjes, derrotado por los lacedemonios. El sol que se puso sobre Platea esa noche iluminó un mundo fundamentalmente transformado. El imperio persa, la superpotencia indiscutible de la época, había sufrido una derrota de la que nunca se recuperaría completamente. Grecia, una colección fragmentada de ciudades-estado que apenas podían ponerse de acuerdo sobre el color del cielo, había demostrado que la unidad era posible cuando la supervivencia estaba en juego. Y Esparta, la ciudad que había enviado solo 300 hombres a las Termópilas, había enviado 10.000 a Platea y había emergido como la potencia militar dominante del mundo griego. La venganza por los 300 se había consumado de una manera que superaba las fantasías más ambiciosas de cualquier espartano. Por cada guerrero caído en las Termópilas, cientos de persas habían muerto en Platea. Por cada insulto sufrido, por cada profanación de los cuerpos de los caídos, por cada arrogante proclama de Jerjes, los griegos habían cobrado un precio en sangre que haría temblar al gran rey en su palacio de Persépolis. La cabeza de Mardonio, que según algunas tradiciones fue exhibida por los griegos del mismo modo que la de Leónidas lo había sido por los persas, completaba el círculo de retribución con una simetría brutal. Pero la venganza era solo una parte de lo que Platea significaba. La batalla había demostrado que el modelo político griego, basado en ciudadanos libres que luchaban por su propia tierra en lugar de súbditos obligados a servir a un déspota, era militarmente superior. Los hoplitas que habían aplastado a la infantería persa no eran esclavos ni mercenarios, eran granjeros, artesanos, comerciantes, que habían tomado las armas para defender su forma de vida. Su victoria validaba todo el experimento social que las ciudades-estado griegas representaban. Pausanias emergió de la batalla como el hombre más famoso de Grecia, adorado como libertador por las ciudades que habían sufrido bajo la ocupación persa. Pero su gloria duraría poco. En los años siguientes, el regente espartano caería en comportamientos cada vez más erráticos, adoptando costumbres persas, vistiendo ropas extranjeras e incluso supuestamente conspirando con los persas para convertirse en tirano de toda Grecia. Su final fue vergonzoso. Acusado de traición por los éforos, se refugió en un templo donde fue emparedado vivo por los propios espartanos. La ironía de que el vencedor de Platea muriera como presunto traidor a la causa griega no escapó a sus contemporáneos.
Atenas, cuya flota había sido decisiva en Salamina y cuyo ejército había contribuido significativamente en Platea, comenzó su ascenso hacia la hegemonía que definiría el siglo siguiente. La Liga de Delos, formada oficialmente para continuar la guerra contra Persia, se transformó gradualmente en un imperio ateniense de facto. Las tensiones con Esparta, que habían sido temporalmente suprimidas durante la emergencia persa, resurgirían con fuerza, culminando eventualmente en las guerras del Peloponeso que devastarían Grecia durante décadas. El impacto de Platea sobre el imperio persa fue profundo pero no inmediato. Jerjes continuaría reinando durante otros 15 años antes de ser asesinado en una conspiración palaciega, pero nunca más intentaría conquistar Grecia. La lección de las Termópilas, Salamina y Platea había quedado grabada en la memoria imperial. Los griegos seguirían siendo considerados bárbaros peligrosos, enemigos a evitar más que súbditos a conquistar. El equilibrio de poder que se estableció después de Platea duraría más de un siglo, hasta que otro conquistador, Alejandro de Mindeniecientansienpe, Macedonia, lo alteraría dramáticamente marchando en dirección contraria. Para los 300 de las Termópilas, Platea representaba la vindicación definitiva de su sacrificio. No habían muerto en vano. Su resistencia había comprado el tiempo necesario para que Grecia se organizara, había inspirado a toda una generación de guerreros y había fijado en la memoria colectiva un estándar de valor que los 10.000 de Platea se habían sentido obligados a igualar: la tumba de Leónidas en Esparta, a la que sus restos fueron trasladados 40 años después de su muerte, se convirtió en un santuario donde generaciones de jóvenes espartanos jurarían emular a su rey caído. Los historiadores modernos han debatido extensamente sobre las cifras y los detalles de Platea, pero la importancia fundamental de la batalla permanece indiscutida. Fue el momento en que el avance persa hacia el oeste se detuvo definitivamente, permitiendo que la civilización griega floreciera durante los siglos siguientes. La filosofía de Sócrates, las tragedias de Sófocles, la democracia de Pericles, la medicina de Hipócrates. Todo esto fue posible porque en una llanura de Beocia, hace más de 2400 años, 10.000 espartanos y sus aliados decidieron que la libertad valía más que la vida. El legado de Platea trasciende la historia militar para convertirse en un símbolo de lo que es posible cuando hombres libres se unen contra la tiranía. Cada vez que una minoría ha enfrentado a una fuerza aparentemente invencible, cada vez que los oprimidos han encontrado el coraje de resistir, el eco de aquella batalla ha resonado como recordatorio de que los imperios pueden caer, los tiranos pueden ser derrotados, y los sacrificios de los valientes nunca son olvidados. Hemos recorrido juntos uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la humanidad, desde las cenizas todavía humeantes de las Termópilas hasta los campos ensangrentados de Platea, donde la venganza de los 10.000 espartanos transformó para siempre el destino de la civilización occidental. Lo que comenzó como un juramento de retribución por la muerte de 300 hombres se convirtió en la batalla que decidió si Europa viviría bajo el yugo persa o forjaría su propio camino hacia el futuro. Los números hablan por sí solos de la magnitud de lo ocurrido. Un año antes, Leónidas y sus 300 habían caído en las Termópilas, tras matar a aproximadamente 20.000 persas durante 3 días de combate. En Platea, los 10.000 espartanos y sus aliados griegos masacraron a más de 40.000 soldados persas en cuestión de horas, destruyendo para siempre la leyenda de invencibilidad del imperio más grande que el mundo antiguo había conocido. El ratio de bajas fue demoledor. Por cada griego caído, murieron más de 25 persas. La máquina de guerra espartana, perfeccionada durante siglos de entrenamiento implacable, había demostrado ser absolutamente letal. Pero más allá de los números, lo que hace de Platea una historia imperecedera es lo que representa en el eterno conflicto entre libertad y tiranía, entre ciudadanos que luchan por su tierra y súbditos que combaten por obligación. Los hoplitas griegos no eran soldados profesionales pagados por un emperador distante. Eran granjeros, artesanos y comerciantes que habían dejado sus hogares para defender una forma de vida que consideraban sagrada. Esa motivación, esa convicción de que existían cosas más valiosas que la propia supervivencia, fue lo que les dio la victoria sobre un ejército que los superaba enormemente en número. Mardonio, el general persa cuya muerte selló el destino de su ejército,
cometió el error fatal de subestimar esta diferencia fundamental. Creyó que los griegos huían cuando en realidad se reorganizaban. Pensó que estaban derrotados cuando apenas comenzaban a luchar. Su impaciencia, alimentada por años de frustración, y el deseo de redimir la humillación de su primera campaña fallida, lo llevó a abandonar la estrategia cautelosa que había mantenido durante semanas. Cuando ordenó la persecución apresurada de un enemigo que no estaba huyendo, firmó su propia sentencia de muerte y la de decenas de miles de sus hombres. El sacrificio de los 300 en las Termópilas encontró su redención completa en los campos de Platea. Leónidas no murió para detener a los persas, eso era imposible con 300 hombres. Murió para inspirar a los que vendrían después, para demostrar que los griegos preferían la muerte a la esclavitud, para fijar en el alma de su pueblo un estándar de valor que los perseguidores jamás podrían comprender. Cuando Pausanias levantó su lanza y ordenó el avance de los 10.000, estaba cumpliendo la promesa implícita en el sacrificio de su tío. Los espartanos recordaban, los espartanos vengaban, los espartanos nunca perdonaban. Y ahora, querido espectador, después de acompañarnos en este viaje, a través de uno de los momentos más decisivos de la historia, te pido un favor que significa mucho para este canal. Si este contenido te ha fascinado, si has sentido el polvo de Platea en tus pulmones y el rugido de las falanges en tus oídos, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Dale like a este video porque cada interacción nos ayuda a llegar a más amantes de la historia como tú. Comparte este contenido con ese amigo, ese familiar, ese conocido que merece conocer estas historias que forjaron nuestro mundo. Déjame un comentario contándome qué parte te impactó más y desde qué rincón del planeta nos estás viendo. Y recuerda, si llegamos a 100 likes, traeré más batallas épicas, más venganzas legendarias, más momentos donde el destino de civilizaciones enteras pendió del filo de una espada. La historia nos espera, y juntos la haremos inolvidable.